Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. David miró sombríamente la pila de papeles que tenía sobre la mesa. Todo es tan importante y nada se puede aplazar, suspiró. Oh, lo que daría por estar en el lugar de ese chico despreocupado que ríe junto a la ventana de la oficina. El hombre de negocios se puso a trabajar con una especie de ferocidad. Comprendía que aquello era el pan de cada día. Y para que el pan pudiera tener mantequilla, preferiblemente con caviar negro, tendría que volver a quedarse hasta tarde. Llamaron a la puerta y Sofía entró revoloteando con otra pila de documentos. El jefe se puso los ojos en blanco y la chica soltó una risita y le añadió más trabajo. Se le daba bien poner cara de inocente y su aspecto era ligero, incluso angelical de cierto modo. Eso fue lo que le atrajo a David cuando la contrataron por primera vez. Y el efecto solo se solidificó cuando empezaron un romance fugaz y aleatorio. Una chica linda que solo se veía estropeada por el tatuaje de ciervo que tenía en el pecho, de un tamaño bastante impresionante. Por eso la chica llevaba al trabajo ropa cerrada, de estilo business, para disimularlo. El hombre de negocios no se dio cuenta hasta más tarde, cuando se conocieron un poco mejor, y ese tatuaje le molestó mucho. Pero en aquel momento simplemente concluyó que cada uno tiene sus manías y no le dio más vueltas. Lo siento, acaban de enviar una propuesta comercial literalmente hace un momento. Llevan todo el día ocupados, con quién sabe qué. Ahora te necesitan urgentemente, chistó la chica. Para empezar, David le recordó, nadie debe saber de nuestra relación, por tu propio bien. Así que evitemos ser familiares. La chica se sintió como si lo hubieran rociado con agua fría. Dejó los papeles sobre la mesa y se marchó con expresión contrariada. Bueno, tanto mejor, pensaba David, pasar la tarde en compañía de su querida abuela, tomando el té. Había tenido muchos amores, pero solo una abuela. David era una persona fuerte, pero su fuerza se vino abajo a través de la tragedia. Sus padres murieron cuando él era adolescente. Se lo tomó muy mal. Se volvió antipático, insensible y temeroso a la diversión, a las multitudes ruidosas. A pesar de todo, su abuela estuvo a su lado. Era la única persona cercana a David en el mundo, ya que su padre era huérfano y no tenía parientes, y su abuelo murió antes del nacimiento de su nieto. La propia Vera tuvo un destino difícil, así que compartió el dolor de su nieto, pero no se interpuso en su vida, sino que permaneció a su lado. Al final resultó ser la mejor solución. Lo que no te mata, te hace más fuerte, decidió un día el chico de 17 años. Su abuela estaba lejos de la filosofía, pero se limitaba a asentir con aprobación cuando su nieto expresaba sus pensamientos, encontrando en su abuela una oyente agradecida. Cuando David ingresó en la Facultad de Economía en la universidad, su abuela también estuvo a su lado, comprendiendo que su nieto no hacía esto por nada y que tenía un gran futuro por delante. Afortunadamente ella sabía que no llegaría a presidente ni a oligarca, pero Vera no dudaba de que tendría su propio negocio. A los 25 años, cuando sus compañeros solo pensaban en alcohol, chicas y libertad, David se convirtió en el fundador de una empresa dedicada al comercio. A base de ensayo y error, su negocio creció año tras año. El principal mérito de Vera para con su nieto fue que se convirtió en esa motivación, ese pequeño empujón tan necesario cuando una persona tiene dudas sobre por qué necesita todo esto. Cada vez que se cruzaba con la mirada amable, brillante y ligeramente astuta de una mujer que solo le deseaba el bien y comprendía el principal objetivo de su vida, que era proporcionarle una vejez digna, para que no pasara ninguna necesidad. «Vamos, no empieces», protestó David, ahogándose y tosiendo. «¿Cómo que no empieces? Si no te empujo, serás soltero toda tu vida», protestó Vera sinceramente.
Esa era su eterna disputa. El principal objetivo de su nieto era proporcionar una jubilación decente a su abuela. Esta, a su vez, quería casarlo. Él se resistió todo lo que pudo, así que la disputa y el intercambio de púas se convirtieron en una especie de ritual familiar durante 5 años seguidos. Cuando el empresario tuvo fuerzas para pensar en una familia: «Es maravilloso, abuela». «¿Qué es maravilloso?» «Ser soltero». Vera miró a su nieto extrañada, como un cuervo sorprendido. Incluso podría resoplar indignada. «Exactamente. Es bueno. Nadie me regaña. Excepto tú». «Sí, no hay nada de bueno en la vida de soltero. Y los hijos, y un hogar acogedor. Abuela, ¿no puedes ver por ti misma qué tipo de chicas hay hoy en día?», preguntó David seriamente. «Las chicas son chicas». Vera no quería rendirse. «Ah, es una completa sinvergüenza. Otra solo sabe cocinar fideos rápidos. La tercera odia a los hombres sincera y temerariamente. Y casi todas están interesadas en mí principalmente por dinero», empezó a enumerar. «Bueno, en nuestra época también había muchas astutas. Solo hay que tener cuidado. No creo que todas sean malas», respondió Vera. «No todas son así. Por supuesto, tengo cuidado. Pero cuando más miro, más me doy cuenta de que es como buscar un pequeño diamante en una montaña de estiércol», replicó el nieto. Casi siempre salía ganando la discusión. «Bueno, ¿aún no has encontrado tu preciosa gema?», Vera se burló. «Bueno, si lo hubiera hecho ya te la habría presentado», sonrió el nieto. «Sabes, abuela, eres la primera persona que presentaré a mi futura esposa». Entonces se hizo un silencio incómodo. En el pasado, David había llevado a casa a una chica a la que veía como su futura esposa. Probablemente fue el sentimiento más puro que había experimentado nunca, y sintió que era mutuo. Por aquel entonces, David estaba empezando su negocio y pasaba mucho tiempo trabajando, así que alquilaron un apartamento juntos. Su amada era una simple estudiante, no trabajaba, así que el sustento de la familia recayó sobre los hombros del aspirante a empresario. Dijo que su misión era proporcionarle un hogar acogedor, y así lo hizo. Un hermoso día, decidió sorprenderla saliendo antes del trabajo, tras unas negociaciones fructíferas. Su pareja se sintió tan conmovida por el romántico gesto que no regateó demasiado, y rápidamente llegaron a un acuerdo. David entró en el apartamento con flores, pero ella no estaba sola, ni siquiera vestida. Se encontraba en su cama con otra persona. La energía alegre fue sustituida por la desesperación, y la futura ex esposa salió volando del apartamento, completamente desnuda, junto con su amante. Todas sus pertenencias se fueron con ella. Desde entonces, David solo veía a las mujeres como un medio para satisfacer sus necesidades físicas. Nada más. Aprendió a ser precavido, pues la herida emocional era muy profunda. Cuanto más cambiaba de mujeres en su vida, más se daba cuenta de que las buenas se habían quedado en el pasado. Esa vil traición no le mató, pero le volvió insensible e indiferente. Por eso su abuela no le dijo nada entonces, porque ella misma había hecho lo mismo. Le gustaba la chica, y entonces sucedió esta pequeña cosa llamada amor. «David, creo en ti, pero por favor no lo alargues. Todavía quiero jugar con mis bisnietos. Después de todo, ya tengo 90 años», empezó a suplicar con compasión. David sonrió pensativo y dejó la taza vacía sobre la mesa. Eso significaba el fin de sus habituales charlas acogedoras. Si no se contaban conversaciones como esta, David se quejaba a menudo de que su empresa era como una conspiración. Los empleados que trabajaban un par de años siempre se iban de baja por maternidad, y se notaba aún más porque solo tenía unos 10 empleados. «David, no era mi intención», sonrió culpable uno de sus mejores managers, Luda. «Todas dicen eso, y luego pierdo empleados valiosos», se quejó David, pero en realidad estaba secretamente contento.
Consideraba a Luda una buena chica y la habría visto como una joya si estuviera soltera. Pero dio la casualidad de que fueron la primera y la única, el uno para el otro. Este hecho del amor puro no evocaba en el empresario más que admiración, por lo que dejó que la empleada se fuera de baja de maternidad con el corazón roto. «Volveré. No te librarás de mí tan fácilmente», protestó la chica. «Vale, ¿hay algún sustituto a mano, por casualidad?» «No te lo vas a creer, pero sí, hay una chica joven, competente, que no piensa irse de baja por maternidad. Recién salida de la universidad, centrada en la carrera. Creo que no te equivocarás con ella», explicó Luda. «¿Quién es?», preguntó el jefe. «Una conocida. Nos vimos en el gimnasio durante un entrenamiento y hablamos. En fin, es atleta, miembro del Comosol, una chica modesta». Terminó Luda para el jefe y se echó a reír. «Vale, tráela y hablemos. Y si es apta, será fácil darle el trabajo. Que venga mañana por la mañana», dijo el jefe. A la mañana siguiente, la candidata estaba sentada frente a él. Cuando Luda mencionó que era una chica modesta, claramente no lo mencionó todo. Era tan callada que David la apodó mentalmente un ratón. El aspecto de la chica era bonito, pero no llamativo. Había muchas como ella. A veces David incluso confundía los nombres de sus amantes, por tal motivo. Lo único que destacaba era su flequillo, peinado de tal manera que le caía sobre el ojo izquierdo. A veces se lo tapaba. La muchacha se lo echaba hacia un lado de forma muy graciosa. «Así que, Emma», David comenzó. «Chica, no se quedará por mucho tiempo. Oh, Luda, Luda, ¿a quién me has traído?» «Muy bien, Emma, dime, ¿qué experiencia tienes en ventas?» Ella respondió al grano, en tono tranquilo, con voz sosegada, sin frases ni coqueteos. El director de la empresa anotó para sí como una ventaja inequívoca. «Necesita una empleada competente, no un lastre ni un harén. Aunque teniendo en cuenta el número de mujeres en comparación con el número de hombres en la oficina. Bueno, Emma, estás contratada en un periodo de prueba de 3 meses. Después, un sueldo completo, más un porcentaje de los contratos. ¿Te conviene la condición?» «Bastante, gracias», respondió la chica. Nada más David le tendió la mano y se estrecharon. «Bueno, entonces ve con Luda. Ella te introducirá en el negocio y te va a familiarizar con su cartera de clientes. Ten cuidado, sus clientes son nuestros socios más fiables, así que debes tratarlos con respeto». La chica asintió y se fue. A lo largo del día, David solía ir varias veces a la oficina para ver qué hacían los empleados. Se fijó en una cualidad llamativa de la chica nueva. Pasaba tan desapercibida que costaba trabajo encontrarla entre las demás. Y sí, la misma Sofía destacaba sobre el fondo de los demás, especialmente con su tatuaje bajo la blusa. Entonces Emma era realmente como un ratón. Sin embargo, al mismo tiempo siempre le encontraba trabajando. El tiempo lo dirá. ¿Beneficiarán esas cualidades a la empresa? Pasó el tiempo, y Vera no iba a celebrar pronto su 82 cumpleaños. Ella se opuso a señalar esa fecha, diciendo que era triste, poco atractivo para una mujer señalar esa edad. Pero su nieto era inflexible. Además, celebrarán juntos esta fiesta. Había pocos establecimientos en la ciudad donde la gente pudiera disfrutar de la comida con relativa tranquilidad y charlar. Y entre los pocos que eran realmente de alta calidad, solo había un puñado. En uno de esos establecimientos, una sencilla cafetería con deliciosa cocina y un colorido ambiente basado en el jazz y todo lo asociado. El nieto llevó a su abuela a celebrarlo. «¿Sabes, David? En nuestra época nos habrían llamado burgueses». «Abuela, no inventes, tú no naciste durante la revolución», bromeó. «No, claro que no, pero viví la época soviética. Ay, qué tiempos aquellos. Bueno, echemos un vistazo al menú. ¿Qué van a tomar?» David se volvió hacia la guapa camarera. Le llamaba la atención con su esbelta figura y sus miradas interesadas, lanzadas en la dirección opuesta al hombre de negocios. Esperaba un pedido como si fuera la única mesa del establecimiento.
«Ah, eso es», exclamó Vera, indicando rápidamente las posiciones de su pedido. Mientras se preparaban los platos, David echó un rápido vistazo a la sala. De día, incluso en un día de descanso, estaba vacío. Solo había un par de mesas ocupadas. Su mirada captó algo familiar y pasó rápidamente de largo. Pero luego volvió y vio a la chica nueva. «¡Ah, el ratoncito!», exclamó David sorprendido. «¿Dónde está el ratón?», preguntó, que creía en la salubridad del restaurante. «Ah, es así como llamo a una de mis empleadas. Es tan callada que al principio ni te fijas en ella», explicó el nieto. «Es guapa», se apoderó inmediatamente del tema Vera. «Bueno, es bastante linda, ya sabes, un poco modesta», vaciló David. «Enséñamelo». «Bueno, está sentada junto a la ventana de allí». La abuela se asomó, miró críticamente en la dirección correcta y su mirada se calentó. «Me gusta, me enamoré de ella a primera vista. Vamos a que nos presentes», le dijo. Emma se sorprendió a ver a su jefe inmediatamente delante de ella. «Hola, ¿esperas a alguien?» «Hola, David». «Ya no», respondió la chica con tristeza. El empresario se dio cuenta de que ella tenía razón. Es evidente que Emma se sentía mal. Tal vez puedan ayudarla. Bueno, la situación es la siguiente. Es el cumpleaños de mi abuela y tiene muchas ganas de conocerte. Me sorprende, pero por favor, ven a nuestra mesa. Charlemos, por así decirlo, en un ambiente informal. Me encantaría, pero créeme, si mi abuela podría romperme en pedazos, entonces definitivamente no tienes ninguna posibilidad». El ratón sonrió y siguió al cumpleañero hasta la mesa. Después de una cierta incomodidad inicial, las mujeres encontraron un terreno común, como si hubieran estado hablando durante mucho tiempo. David sintió incluso una punzada de celos. Se volvió un poco más retraído y se ocupó de las damas. La observó detenidamente. Había algo escurridizo, carismático en ella, algo que no todo el mundo notaría y entendería. Se comportaba con modestia, pero con dignidad. «Quizás sí», pensó David. Pero no solo eso. Dicen que cada mujer tiene una cualidad única, pero David estaba dispuesto a discutirlo sin parar. Estaba seguro de que la mayoría de las mujeres no tenían esa cualidad. Se las podría clasificar fácilmente y eran bastante predecibles. Pero esta mujer tenía algo. Quizás era diferente, por lo que discute constantemente con su abuela. «Ah, tengo que irme», exclamó Emma cuando recibió un mensaje de texto en su teléfono. «Ven a tomar el té con nosotros, cariño». La abuela pasó al ataque. La muchacha sonrió torpemente, se despidió y salió corriendo. «Bueno, ahí va tu almaz en un montón de estiércol». La abuela estaba de buen humor. «¿Ya has nombrado a tus bisnietos mientras hablabas con ella?», ironizó David. «Por supuesto, serán gemelos», respondió la abuela con tono de mentora. El nieto no continuó con el tema. Hablaron de cualquier cosa, menos de Emma durante toda la velada. Pero las semillas de la duda se plantaron en el corazón de la devota abuela de David. Después de aquella noche, David empezó a notar cada vez más que la buscaba involuntariamente con la mirada. Cuando salía a reunirse con sus colegas, y empezó a salir más a menudo, lo que no hacía feliz a los jefes. Aunque era un jefe justo, pero estricto, naturalmente no lo hacía muy feliz. Al que habían encontrado vergonzosamente haciendo trampas en una partida de carta online. Habría estado bien si fuera ajedrez, pero no cartas, regañó David al empleado. Y menos la prima. El empleado aceptó obedientemente el castigo ejemplar. Había cometido una falta, aprendería de ella, y David confiaba en que lo superaría. Las condiciones laborales en cuanto al salario eran más que agradables. El salario base de los empleados consistía en primas por facturación y por encontrar nuevos mercados. Aunque David reprendió al negligente gerente, se sorprendió a sí mismo mirando a Emma. Ella respondió de la misma manera. Pero ella le miraba con cierto temor supersticioso, como si el mismísimo Satanás hubiera descendido.
Sofía observaba de reojo esa batalla de miradas. Estaba simplemente atormentada por un celo salvaje. ¿Cómo era posible? David se había vuelto frío con ella últimamente, evitando cada vez más los encuentros, aplastando las esperanzas de jugar un buen partido. Sí, no estaba libre de pecado, pero se merecía a ese hombre adinerado. Eso pensaba ella, y no soportaba la competencia, sobre todo de un don nadie como esa recién llegada. Todo el mundo sabía lo de su aventura con David, pero todos fingían que no pasaba nada. En general todo estaba bien, y no molestaba a nadie. Poco a poco, se fue encariñando con el hombre. Entonces, el embarazo, y todo estaría en el saco. David era un buen amante, un hombre guapo y con dinero. No, ella no lo amaba, por supuesto. Pero no había mejores perspectivas en el horizonte, y los años pasaban. ¿Para qué perder todo el tiempo que había invertido? Desde el día en que Sofía empezó a hacer planes. Su segundo amante la había estado ayudando. Conocía muy bien el campo de alta tecnología y estaba encaprichado de ella. Así que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por una velada interesante. En este caso, se le ocurrió un programa especial que imita la voz de la persona deseada. Es decir, Sofía podía grabar la voz de Emma en un dictáfono y luego hablar en su nombre con los socios, obtener los números de los clientes habituales. No fue difícil para la astuta chica, ya que había trabajado allí bastante más tiempo que la recién llegada y tenía acceso a mucha información. Por lo tanto, le resultó fácil llegar pronto y recuperar los datos necesarios. Sí, eligió una de las zonas más vulnerables de la empresa. Sofía recordó que uno de los compradores clave era un impulsivo sureño, propietario de una gran red comercial en la ciudad y la región. Según los rumores, David había estado trabajando en ese contrato durante casi un año entero, y se lo confiaron a una mujer miserable. Esa clienta debía llamar hoy. La astuta amante del empresario estudió cuidadosamente los hábitos y el tono de voz de su competidora. Así que cuando Sarkis llamó, ella empezó inusualmente casual. «Hola». Al principio, el orgulloso nativo del Cáucaso se sorprendió por el tono poco empresarial. Luego se acaloró y empezó a protestar. Entonces se produjo una discusión con el uso de palabrotas y el máximo insulto mutuo. Como resultado, el empresario colgó enfadado y Sofía devolvió el teléfono a su sitio de buen humor. Además, lo consiguió con maestría. Emma no se dio cuenta de nada. La chica estaba tan absorta recopilando listas de clientes a los que llamar y aclarar algunas dudas, que cogió el teléfono en cuanto se dio cuenta. Emma ni siquiera pensó en dejar el teléfono allí. Cuando David salió volando del despacho con los ojos desorbitados por la ira, todos se estremecieron. Incluso Emma se estremeció involuntariamente, aunque no se sentía culpable y estaba tranquilamente haciendo su trabajo. David giró la cabeza y detuvo su mirada en ella. Respiró agitadamente y al parecer se dio cuenta de que su aspecto era algo desagradable. Cuando el jefe se calmó y habló en su tono estándar entre dientes: «Emma, por favor, ven a mi despacho». Sin sospechar aún el motivo del enfado del jefe, la chica se sentó frente al director. «¿Por qué vuelves a ser tan sumisa?» «No te entiendo, David». «Luda dijo que todas las conversaciones con los clientes se graban, ¿no?» «Sí, por supuesto. Es correcto analizar el trabajo de los directivos». «Bingo. Acaba de llamar Sarkis. Me ha saludado con ardor. ¿Trabajas con él, no?» «Sí, pero...» «¡Silencio!», David gritó. Sorprendida, la chica se estremeció e incluso tuvo miedo de decir una palabra. «Ahora escucha. Aquí tienes una hoja de papel y un bolígrafo. Escribe lo que quieras». Le puso los objetos delante, y la chica empezó a escribir automáticamente. El director volvió a su ordenador y encendió la grabación mientras la empleada escribía y se sonrojaba. Su rostro adquirió un tono carmesí brillante. Ni siquiera podía decir esas cosas en estado de embriaguez. Y sin embargo, la voz en la grabación era suya. La conversación duró solo unos minutos. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?», David la fulminó con la mirada. «No soy yo», chilló Emma. «¿De quién es esa voz?» «¿Estás lista para tu declaración? Aquí está. Eres libre de irte. Adiós». Emma caminó como si fuera su ejecución.
Bajó la mirada compasiva de sus colegas, sin levantar los ojos en todo el tiempo, mientras recogía sus cosas. Cuando Emma se marchó, entre las miradas compasivas de sus colegas, una mirada despectiva se dirigió a ella por detrás. Sofía estaba secretamente encantada. «Ay, te has vuelto a equivocar», dijo David, apenas dejándose caer sobre la mesa con una taza de té aromático. «¿Qué falsa acusación estás haciendo contra mí?», protestó Vera, ocultando mal su curiosidad. La chica del café resultó ser tan escurridiza como pensaba. «¡No puede ser!». «Sí, probablemente funcionó para nuestros competidores», se burló Sarkis. «¿Te acuerdas de él?». «Bueno, ¿cómo voy a olvidarlo? Puede que sea vieja, pero mi memoria no me falla todavía». «Bueno, ella lo insultó como a un niño de la calle. Es el final de eso». «David, ¿no crees que pasa algo raro aquí?», dijo brevemente la anciana. «Para ser sincero, sí. Es un poco extraño. Su comportamiento durante la conversación personal fue normal y completamente diferente de la forma en la que habló con Sarkis. Debería disculparse con él ahora. No quiero perder a un compañero así». «Sí, espera, olvídate de tu Sarkis. El té no está endulzado. Tú encárgate de la chica. ¿Tienes su dirección?». «Sí, claro. ¿Quieres que vaya a verla?». «Es exactamente lo que quiero, nieto. Escucha, al menos habla con ella por el bien de tu abuela esta vez. No te pido nada más». «Buenas noches, abuela. ¿Crees que sea muy tarde?». «Justo a tiempo, David», respondió la abuela con una breve sonrisa, pero una chispa de emoción en sus ojos. El aire viciado del pasillo le golpeó en la cara al entrar en el típico edificio, que parecía mantenerse relativamente limpio y ordenado. Las bombillas estaban en su sitio. Al menos, David subió confiado las escaleras hasta el tercer piso, decidiendo subir sin tomar el ascensor para tener tiempo de pensar y ordenar sus ideas para una disculpa. Se sentía culpable contra la chica, aunque todos los hechos parecían estar en su contra. La puerta del apartamento era vieja, pero bien cuidada. Estaba claro de que Emma era una persona orgullosa de su casa. Llamó al timbre y sonó un trino insistente. La anfitriona abrió la puerta, mirándole interrogadoramente. «Buenas noches, Emma». «Depende», contestó ella con fingida indiferencia, esforzándose por disimular sus lágrimas. «He venido a disculparme por mi comportamiento de hoy», le dijo entregándole un ramo de flores. Eligió deliberadamente tonos neutros para que la chica recibiera un ramo como una disculpa y no como un gesto coqueto. «¿Te apetece un té?», preguntó Emma con indiferencia, aceptando el regalo sin emoción alguna. David se sintió culpable y quiso arreglar las cosas, así que aceptó la invitación. Mientras tomaba el té, su anterior frialdad mutua empezó a disiparse. Charlaron de varias cosas, evitando el tema que había motivado a su visita. Resultó que tenían mucho en común. Al igual que David, Emma había perdido a su padre a una edad temprana y se había quedado con su madre. El piso en el que estaba ahora era heredado y un recuerdo de sus padres fallecidos. Como David, Emma también se licenció en la universidad, con matrícula de honor, pero no tuvo abuelos. Quizá por eso su carácter era más tierno y vulnerable. Al parecer, el momento de su visita fue perfecto, ya que la anfitriona se mostró más candida debido a su estado emocional. David no se quedó en deuda y le habló del mismo, reviviendo los momentos que le forjaron como persona. Emma lo miró con grandes ojos tristes y no vio en él a un jefe severo, sino a un niño que desafiaba el mundo y estaba ganando, que no se quebraba. El empresario ya no veía a Emma como un ratón tranquilo que se limitaba a hacer el trabajo. Vio una naturaleza delicada que albergaba una carga de emociones y era muy fuerte, pero lo ocultaba. Cuanto más la miraba, más crecía en David el sentimiento que se había prohibido a sí mismo. El amor, la semilla que plantó la abuela, empezó a brotar. David ni siquiera se dio cuenta de cómo había acabado junto a Emma, que lloraba sobre su pecho mientras él la acariciaba con la cabeza, como a una niña pequeña. Cuando sus labios se encontraron, sintió un temblor en su cuerpo y un agradable calor que se extendió entre ellos como una ola de ternura. Había una sensación de corrección,
una sensación brillante, cuando no quieres pensar en nada más que en ese momento de las dos almas entrelazándose. El conflicto laboral se olvidó como si nunca hubiera existido. Vera se fue a la cama en orgullosa soledad. Su estado de ánimo era maravilloso. Cualquier otro día se habría preocupado por su nieto. Le habrá pasado algo. Pero hoy estaba tranquila y serena. «Buenos días, David». Sofía entró revoloteando en el despacho como una mariposa. La sonrisa de su brillante rostro la asemejaba a una princesa de Disney. Solo faltaban los pájaros, las ardillas y los ciervos cantando con ella. Sin embargo, había 2 ciervos presentes, ya que el director se sentía como uno de ellos. Comprendió cuánto tiempo y esfuerzo había invertido en ese muñeco. «Hola, Sofía», respondió el jefe en tono llano. Puso un montón de documentos sobre la mesa, como si fuera una barra de pan, sobre una toalla, símbolo de hospitalidad. «¿Estás libre esta noche?», murmuró la chica. «Me temo que estoy ocupado», espetó David a la chica con el tatuaje de ciervo, como un látigo. En su rostro apareció un abanico de emociones negativas, resentimiento, ira e incomprensión. «¿Pasa algo?» «Bueno, depende de cómo lo mires. Me voy a casar». «Pero, ¿y yo?» «Bueno, tú y yo hemos ido por caminos separados, como barcos en el mar. Lo siento». «¿Por qué me hiciste esto, David?» Después de pensar un rato, David habló despacio y miró a Sofía a los ojos. «Sabes, hay chicas con las que te casas y chicas con las que te diviertes. Las chicas con tatuajes en los pechos definitivamente no son para casarse, especialmente con un tatuaje de ciervo, bastante simbólico. Busca el ciervo, belleza. Por desgracia, no soy ese tipo de chico. Tengo una chica a la que quiero sinceramente, y que es perfecta para formar una familia». Después de cada palabra, se estremeció como si lo hubieran abofeteado, como si estuviera a punto de echarse a llorar. En realidad, temblaba de rabia. Tanto esfuerzo, y este pez dorado se le escapaba de las manos. «¿Quién es?», consiguió espetar la muchacha con impotencia. «¿La conoces? Emma, a la que despedí hace poco». «¿Te molesta la situación con Sarkis?» «No, ya lo arreglamos con reuniones amistosas», sonrió David. Sofía comprendió que su antiguo amante sospechaba de su implicación en la situación y decidió no armar una escena. «Te arrepentirás», siseó y se marchó. Afortunadamente tuvo suficiente autocontrol para no dar un portazo. David por fin se dio cuenta de lo llena de felicidad que es su vida. Él y Emma llevan juntos menos de 1 año y ya se habían casado. Y pronto serían padres de gemelos. La vida antes de tener una familia le parecía gris y monótona, como si vagara sin rumbo. Vera también parecía haber envejecido 10 años más joven. Dedicaba todo su tiempo a Emma, volviéndose a veces tan persistente como un molesto mosquito que zumba constantemente a su alrededor. Así que la abuela se pasaba el día aconsejando a la embarazada con su sabiduría popular variada. Al principio, Emma escuchaba agradecida esa corriente de conciencia, pero con el tiempo se cansó y empezó a pasar todo el tiempo posible al aire libre. No hubo boda de verdad. La pareja se mostró indiferente al lujo y se limitó a firmar el certificado de matrimonio, limitándose a una cena familiar a la que asistieron los recién casados y Vera. La primera ecografía programada mostró gemelos, lo que añadió alegría y molestia a todos, sobre todo cuando la barriga de Emma empezó a crecer en el 4º mes. David intentaba estar a su lado cada minuto, ayudando en todo lo que podía, a veces incluso cuando Emma podía hacerlo por sí misma, por lo que la chica regañaba a su marido. Sentía una especie de impotencia. Estaba acostumbrada a depender de sí misma, y ahora había tal avalancha de cuidados. Pero aún así, al mismo tiempo, Sofía seguía constantemente a su rival, que la había superado en las redes sociales, sufriendo de envidia y rabia impotente porque la pareja era realmente feliz. Mientras tanto, la chica del tatuaje medía a todos por sí misma, segura de que no era más que una modesta ratoncita que casualmente era más lista y estaba en el lugar adecuado, en el momento oportuno. La imagen de una chica modesta e inocente le sentaba mejor al empresario. Cuando Emma publicó una foto de su ecografía en las redes sociales,
Sofía se dio cuenta de que la recién casada daría a luz en la misma maternidad donde trabajaba su madre. Dicen que si un hombre quiere saber cómo será una mujer dentro de 20 años, solo tiene que mirar a su madre. De hecho, la chica tatuada aprendió todos los trucos de seducción de su madre, excepto los tatuajes. Cuando Sofía pensó que podía manipular a los hombres a su antojo, la vida familiar de su madre no funcionó, así que crió a su hija sola. Además, ni siquiera sabía quién era el padre. La noticia de que su hija no podía tener hijos fue una tragedia personal para la madre, pues esperaba que su destino fuera mejor que el suyo. No funcionó. Pero eso entristeció a la madre, no a la hija. A Sofía le repugnaban todos los pañales, los llantos nocturnos de un bebé. Se quería primero a sí misma y vivía para su comodidad personal. El engaño natural de Sofía generó un plan interesante. Se arrepintió de no haber tomado fotos comprometedoras de David cuando estaban cerca. Bueno, en la era de la tecnología digital, todo es posible, sobre todo cuando tienes a tu lado a un programador de bolsillo. Por lo tanto, la primera etapa de su plan era crear una foto creíble de David con otra chica en bata, tal vez incluso con la misma Sofía. La segunda etapa se centró en su madre. Emma era una niña corta de vista porque alardeaba de felicidad. La intrigante Sofía sabía que esperaba gemelos, así que podía vengarse a través de los niños. Por ejemplo, podría llevarse a uno de ellos. Se suponía que iba a haber un niño y una niña. La madre solo quería un nieto. ¿Por qué no adquirir uno de esa manera? Entonces podrían pedir la manutención del padre biológico y finalmente destruir a la familia. Entonces Sofía se las arreglaría. La madre compartía plenamente las creencias de su hija. Consideraba a Emma la rompehogares y ardía en una ira justificada que le impedía comprender que sus planes eran como mínimo ilegales. Una barriga grande era increíblemente incómoda. El 7º mes estaba llegando a su fin y ya se veía la fecha prevista del parto. Emma tenía unas ganas locas de dar a luz cuanto antes, aunque tenía mucho miedo, después de haber leído todo tipo de cosas en las redes sociales. Y ahora darse cuenta de que dar a luz sería extremadamente doloroso la hacía entrar en pánico. Los platos sonaban en la cocina, y Vera, que no había dejado que la futura madre se acercara a la cocina ni a cañonazos después de que apareciera la barriga, estaba allí. Todos los miembros de la familia hacían lo posible por proteger a los niños, lo que a veces rayaba en lo absurdo. El teléfono sonó con un timbre alegre, señal de que había un mensaje en las redes sociales. Era uno de los pocos entretenimientos para una embarazada, así que reaccionó de inmediato, esperando que fuera de una amiga. El mensaje procedía de una cuenta desconocida. Lo abrió y casi perdió el conocimiento. En la foto aparecía un hombre, su hombre, abrazando a una desconocida. Emma se fijó y reconoció a Sofía. El tatuaje hacía destacar a la chica. Ahora era difícil no verla. Estaban entrelazados a besos, casi completamente desnudos. La foto se tomó de tal forma que se borrara inmediatamente después de verla. Unos segundos después, desapareció. Emma se quedó sentada sin saber qué hacer. Los pensamientos zumbaban en su cabeza, pero uno destacaba como un faro. David la engañaba. El padre de sus hijos es infiel. Su visión se oscureció y se desmayó. Cuando volvió en sí, sus seres queridos estaban inclinados sobre ella, Vera y David. «¡David, traidor! ¡Aléjate de mí!», Emma gritó tan fuerte como pudo. David se sorprendió por ese giro de acontecimientos. Le tocó la frente. Enfadada le apartó la mano. Hace poco era el amor de su vida, pero ahora era tan solo un vulgar traidor. «No me toques», dijo ella. «¿Qué pasa?», David se sorprendió, mirándolo con ojos redondos de asombro. Emma se lo explicó a su manera. «¿Qué te creías? Estabas tonteando con esa Sofía tatuada, mientras yo apenas puedo andar por aquí embarazada». Y de repente empezó a tener contracciones por lo inesperado. Incluso olvidó por completo que estaba gritando a su marido. Parecía que Vera se había tragado nerviosamente un poco de corvalol diluido en agua. «Bueno, adiós», dijo emocionada mientras David subía a la ambulancia, que llegó justo a tiempo. Vera miró a los recién nacidos dormidos y no pudo evitar emocionarse. Cerca yacía un bebé que tuvo mala suerte.
Su irresponsable madre lo abandonó de inmediato, pero también tuvo mala suerte, porque solo vivió un poco menos de 1 hora. Y entonces el niño dejó de respirar, y su pequeña vida se truncó. La madre de Sofía se había acostumbrado a ello, aunque en el fondo siempre le dolían esos niños. Ahora no había nadie en la sala. La madre de los gemelos se estaba recuperando de la cesárea. Eran bebés prematuros, por lo que nacieron muy pequeños, y tuvieron un largo camino de rehabilitación por delante. Quedaba un pequeño asunto. El niño fallecido también nació con un Aquiles pequeño, probablemente debido al estilo de vida de su madre. La mujer intercambió el cuerpo frío, el niño vivo y caliente, que ni siquiera se molestó en despertarse cuando lo trasladaron. Bueno, cuando lleven al niño a la casa de bebés, Sofía lo adoptará y vivirán como una familia feliz, unida, aunque incompleta, sonrió. Pero había una amargura mezclada con una punzada de conciencia. Kira había nacido en un ambiente de opresión universal. La alegría del nacimiento de una nueva vida en la familia de David se vio ensombrecida por la muerte de su hermano. Así quería llamar a la madre al niño, pero nació muerto. Y si no fuera por los ojitos como cuentas, los brazos delgados como cerillas y las demandas de comida por la boquita, Emma habría perdido por completo las ganas de vivir, pero encontró fuerza para seguir viviendo, para dar ternura al bebé. El dolor unió más a los cónyuges, pero solo en lo que respecta a su hija. Emma le guardaba rencor a David. Él intentaba demostrar que no la había engañado, que Román y Sofía realmente habían salido, pero su relación terminó antes de que empezara la de él con Emma. Tal vez Sofía lo arregló todo ella misma. Una cosa le desconcertaba, la falta de un motivo evidente para los celos. David intentó hablar con su antigua amante, pero ella se limitó a poner ojitos redondos con su cara angelical y a negarlo todo. Los argumentos de su marido eran bastante lógicos y razonables, pero su mujer simplemente no podía creer en su inocencia. Sobre todo si Sofía era realmente su antigua amante. ¿Por qué no recordar el pasado mientras su esposa no podía? Además hay espacio, por así decirlo, sin interrumpir la producción. En una palabra, aunque el muro de la desconfianza se había adelgazado entre los cónyuges debido al dolor que habían experimentado, aún permanecía. Vera también tuvo problemas con este suceso. Su pelo, que antes era solo gris, se volvió completamente blanco. Se debilitó mucho. David exigió que su abuela se sometiera a exámenes médicos y cuidara de su salud, motivándola con bromas sobre cómo había cumplido su parte del trato al darle la oportunidad de ver a su bisnieto. Ahora necesitaba ayuda, a pesar de la resistencia de Emma, cuya responsabilidad exclusiva sobre su hija a veces se asemejaba a la manía. David, por su parte, intentaba no interferir, volcándose en su principal función masculina, mantener a la familia. Durante las pruebas familiares, el negocio decayó ligeramente, por lo que David tuvo que volver a tomar riendas de la gestión y aplicar todo su carisma. En las negociaciones con nuevos mercados a la venta, el comercio volvió a despegar y el trabajo se convirtió en la válvula de escape en la que el cabeza de la familia pagaba su pena, que no mostraba a los demás, ni siquiera a los más cercanos, viviendo en su interior la tragedia de perder su hijo. «Kira, suelta al gatito, alma bondadosa, que lo vas a asfixiar con tu cariño», protestó Vera, que estaba más preocupada porque el gatito sin hogar no tuviera pulgas y porque su bisnieta no cogiera nada de él. La niña miró a su bisabuela con escepticismo, como diciendo, ¿qué problema hay? «Kira, mi pequeño sol, vamos a casa, se está haciendo de noche». Caminaron desde el parque hasta la casa y por el camino, la niña leyó carteles. Para su edad era una niña muy avanzada. Leía, contaba e incluso se las arreglaba para enseñar a sus compañeros en la guardería. Los profesores no hacían más que alegrarse y no interferían con Kira, pues veían un gran potencial en la pequeña e inteligente niña. Al igual que una vez Emma trató de mantenerse fuera de casa debido a los excesivos cuidados de Vera. Ahora la bisabuela se escapaba con su bisnieta en busca de aire fresco, debido al pesado ambiente que reinaba en la casa. Además, sería más beneficioso para la niña. También asistían a diversos círculos, y amaba tanto a los animales, que si por ella fuera, el apartamento se convertiría en un refugio.
El ambiente opresivo de la casa se hacía sentir en los demás miembros del hogar. David siguió manteniendo a la familia y ampliando el negocio, y solo se cruzaba con su mujer durante la cena, a veces en el desayuno, e intentaba cocinarle como expresión de sus sentimientos. A pesar de su resentimiento hacia ella por la injusta acusación, a pesar de su frialdad y distanciamiento, él la amaba. Pero amaba a Emma, a su marido. David no tenía respuesta a esa pregunta. Estaba con Emma, y el sentimiento de amor hacia ella estaba enterrado en algún lugar profundo de su alma. No podía decir ni sí ni no sobre su marido. Su sentimiento por aquella traición, que tal vez ni siquiera ocurrió, no desaparecía por mucho que lo intentara. Superar todo esto fue difícil, y se agravó aún más con su resentimiento por la muerte de su hijo. La culpa era de él por sus escapadas, y ella dio a luz a un hijo muerto. A veces ese resentimiento se desbordaba en comentarios sarcásticos, o muy raramente en histeria. David sentía el estado de su mujer, pero comprendía que no podía influir en él, sin empeorarlo. Ella se había formado su propio mundo, lleno de conclusiones basadas en él. Él era culpable en cualquier escenario, y así vivía la pequeña célula de la sociedad, fingiendo que todo iba bien. En previsión de la tormenta, que significaría el colapso de la familia, todos buscaban una salida a la situación. Emma siguió el ejemplo de su marido, y consiguió un trabajo para no tener que quedarse en casa. La bisabuela pasaba todo su tiempo libre con Kira. Eso provocó una peculiar tregua en la guerra, sin sentido. Vera hacía girar hojas en sus manos, generosamente proporcionadas por su nieta. Se había propuesto crear la aplicación más bonita para todo el jardín de infancia, con motivo de las vacaciones de primavera, por lo que buscaba algo que pudiera ser útil para las pequeñas artesanas en sus flujos creativos. La abuela pensaba en su vida y en si la había vivido bien. Aún no tenía una respuesta definitiva para sí misma. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, le llamó la atención la voz de su nieta procedente de algún lugar entre los arbustos. La anciana respondió a la llamada y se dirigió a ella. Los años pasaban factura y no era fácil mantenerse en forma. Llamó a Kira y se sorprendió al ver a su bisnieta con un muchacho. Iba mal vestido, y sus modestas ropas estaban manchadas por varios sitios. La abuela se sorprendió, porque desde luego, su bisnieta crecía como una niña compasiva, que rescataba perros y gatos. Incluso llevó a casa un par de ellos, y los convirtió en gatitos bien alimentados y descartados. Pero no parecía tener ningún interés por chicos a una edad tan temprana. El niño miró a la abuela como un lobito, vestido desordenadamente, y Vera sospechó que procedía de un orfanato. «¿Cómo te llamas, pequeño?», le preguntó. «Andrei». El lobito decidió que era seguro dar su nombre. «Muy bien, Andrei. Me llamo Vera. Ella es Kira. ¿Dónde están tu madre y tu padre?» «No lo sé, no tengo», respondió el chico. «¿Qué quieres decir?», preguntó Kira sorprendida. «Bueno, eres huérfano», y continuó la mujer su interrogatorio, ignorando la expresión de la sorpresa de Kira. «Sí, señora», confirmó el chico, y entonces rompió a llorar mezclando su historia. «El orfanato es malo. Todo el mundo pelea, todo el tiempo, y no nos dan de comer suficiente. Mis amigos y yo decidimos escaparnos, vivir libres, como en el libro de Peter Pan. Pero entonces nos encontró una patrulla en la calle, y todos huimos». «¿Cuántos años tienes, Andrei?», preguntó la jubilada, sorprendido de que el niño fuera lo bastante independiente como para burlar a los policías. «6. «Vaya, igual que yo», exclamó Kira, admirada. «Bueno, niños, vamos a la panadería a comer algo». «¿Quieres comer, Andrei?», preguntó Vera. «Mucho», admitió el chico, y el lobito que llevaba dentro dio un paso a un niño asustado. En la panadería más cercana, Vera pidió para todos una taza de chocolate caliente y un pastelito. Andrei se abalanzó sobre el manjar como si no hubiera comido en un par de días, y se lo comió en un minuto. Kira, que estaba sentada a su lado, le dijo: «Cógelo, no lo quiero». Fue agradable para la abuela ver que su bisnieta intenta ser una persona amable y ayudar a quienes más lo necesitan, lo cual es especialmente valioso. Vera sabía que la niña tenía hambre, y por eso pidió otro par de bollos para ellos. Luego los miró, entrecerró los ojos y empezó a cambiar la mirada. Su visión
ya no era lo que era antes, pero no pudo evitar fijarse en el paradójico parecido entre los niños. «Andri, ¿cuándo es tu cumpleaños?», preguntó al notar la mirada recelosa del lobito, que se puso tenso mientras la abuela lo escrutaba. Estaba tan acostumbrado a los trucos que no sabía cómo reaccionar ante la amabilidad y esperaba que ocurriera algo malo, por si acaso. Pero consideraba que su cumpleaños era una información muy segura, así lo nombró. «Igual que el mío», aplaudió alegremente la niña, causando auténtica confusión. «Niños, coman por ahora que yo voy a hacer una llamada». «¿Es algo urgente?», preguntó David. «Tengo prisa en el trabajo». «Sí, David. Sí, escúchame bien. Deja todo a un lado y ven a recoger a Emma del trabajo», dijo y colgó. «No me enviarán al orfanato, ¿verdad?», preguntó el temeroso niño cuando Vera volvió a la mesa. David y Emma llegaron bastante rápido, literalmente volando, pensando que algo le había pasado a su única hija. «Les presento a Andri», Vera introdujo al pequeño. «Andri, te presento a tu madre y a tu padre». La abuela salió victoriosa. Todos los demás se quedaron simplemente atónitos. Sofía vio esta escena. Su destino no había sido fácil en los últimos 6 años. Había cambiado de ciudad en busca de una vida mejor. El sueldo en David era más que agradable, pero le exigía trabajo. La chica del tatuaje quería trabajar menos y ganar más. Finalmente, encontró un candidato adecuado en uno de los socios internacionales de David. El carismático turco sabía comunicarse en español e inglés. Murat no apreciaba su amor por él ante todo. Ella sencillamente no podía pegarse a los caprichos del patriarcal cabeza de la familia. Como resultado, al cabo de 4 años el matrimonio se deshizo y Sofía regresó a casa. Nunca adoptó al niño debido a esa lucrativa oferta. Su madre se enfadó mucho e intentó quedarse con el niño, pero su hija se lo prohibió. Su astuta combinación no estaba del todo acabada. 6 meses después, Sofía volvió a la empresa de David. Necesitaba urgentemente personal con experiencia, así que la aceptó sin conversaciones innecesarias, con la condición de que solo trabajara allí y no interfiriera con su familia. Al principio, la chica intentó hacer tímidas insinuaciones, dándose cuenta de que no todo iba tan bien en la familia. David no respondió. Se mostró seco y serio, insistiendo en la importancia de su apellido. Al final, ella dejó de coquetear y se puso a trabajar. Ahora contemplaba el escenario de una coincidencia tan improbable como la reunión de la familia después de 6 años. Y se daba cuenta de que pronto se descubriría su secreto. Tendría que inventar algo nuevo para cubrir sus huellas. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. En su opinión, el dinero significa oportunidad. Lo utilizó todo para que todos se hicieran la prueba de ADN el mismo día. Y cuando se confirmó, quedó claro que el niño Andrew era el hijo al que habían dado por muerto hace tiempo. Entonces entró en escena un detective privado. Para un caso de tan alto perfil, contrataron al mejor de la capital. David estaba ansioso por vengarse de quien había estado destruyendo a su familia durante tantos años. Mientras tanto, Emma estaba ocupada con el papeleo para devolver a su hijo, que había vuelto al orfanato. El niño creía que pronto le llevarían a casa. Para esto habían vivido todos esos días. La relación de David y Emma renació. Ahora actuaban juntos como uno solo. Emma floreció como en primavera, rebosante de energía. Y Kira movía el rabo, exigiendo constantemente conocer a su hermanito. Consiguió contárselo a todos en la guardería. Ahora todo el mundo, desde los más pequeños a los mayores, le preguntaban a la pequeña oradora sobre estos acontecimientos, como si se tratara de una especie de telenovela. No querían perderse ni un solo episodio. El día en que debían recoger a Andrew del orfanato, Emma, la abuela y Kira fueron con David. Todos estaban de buen humor. Después de los trámites burocráticos, se suponía que iba a haber una gran celebración. Imagínense su sorpresa cuando Andrew no aparecía en ninguna parte. No estaba entre los niños del patio. El chico parecía haber desaparecido. Los niños no sabían nada. David gritaba y gritaba a los empleados irresponsables que no vigilaban a los niños y permitían que se produjeran estas situaciones. Pero nada cambiaba. El niño desapareció. La búsqueda comenzó y fue interrumpida por la llamada de un detective. El detective no se comía el pan en balde.
Desenredó rápidamente el nudo rebuscando entre un montón de información y conexiones, y encontró un único vínculo entre la maternidad y la empresa de David. La madre de una de las empleadas trabajaba allí. Al oír el nombre, David se puso pálido. «Sofía», murmuró. «¿Qué pasa con Sofía?». Emma no entendía. Fue cosa suya. El coche arrancó a toda velocidad hacia la dirección donde el empresario solía pasar algunas de las mejores noches de su vida. Pero ahora estaba dispuesto a quemar el lugar con su habitante y empezar a porrear la puerta, ignorando el timbre. La vecina salió al escuchar el ruido. «No hace falta que llames. No hay nadie en casa». «¿Dónde está?», preguntó David. «¿Cómo voy a saberlo? Se fue por la mañana, con una maleta y un niño, nada más. Bueno, su madre vive cerca». El vecino le dio la dirección. La madre estaba en casa, y cuando vio a David en la puerta del apartamento, se puso pálida. No se resistió. Solo sollozaba mientras contaba su relato, y se disculpó pidiendo perdón después de cada frase, sabiendo que simplemente no había ninguno para ella. No sabía nada del secuestro del niño. David se marchó bruscamente, dando un portazo. Esa mujer tendrá lo que se merece. Lo principal ahora es recuperar a mi hijo, dijo, y llamó al detective para que pagara un extra por la intervención de la policía. El detective prometió organizar un plan para interceptar el único lugar donde no podrían llegar, el aeropuerto, donde había su propio servicio de seguridad, que no dependía directamente de la policía. El empresario pisó a fondo el acelerador. Nunca le gustó conducir. Pero aquí había una gran necesidad. Entre los gritos de las mujeres y los gritos de Kira, que percibía la persecución como una atracción, el hombre de negocios entró en el parqueadero. El vuelo a Turquía acababa de anunciarse por el megáfono. David cogió a su mujer de la mano y echó a correr, dejando a la abuela y a la hija muy atrás. «No se van a perder», pensó, y echó a correr. «Querida, corre y encuentra a Sofía. Intentaré retrasar el vuelo», gritó el empresario, y corrió hacia el guardia de seguridad más cercano. Al principio, el vestíbulo estaba abarrotado. Emma estaba perdida. Nunca se había encontrado en una situación en la que tuviera que buscar una aguja en un pajar. Miró al techo. Los signos eran evidentes. Un tatuaje en la zona del escote y un niño. La madre se abrió paso entre la multitud en busca de su tesoro. Vio que Sofía ya se acercaba al torniquete. André caminaba tranquilamente detrás de ella. Al parecer, la astuta muchacha había calmado al muchacho, lo que hizo que se olvidara. «André, hijo mío», gritó Emma con todas sus fuerzas, cuando Sofía ya estaba mostrando las entradas al encargado. El chico volteó la cabeza y se giró. Se oyeron gritos de enfado detrás de ellos, pero a su madre no le importó. Cuando su hijo la vio, se soltó de la mano de Sofía y corrió tras de ella. Ella miró al niño y vio a su rival. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. El altavoz sobre su cabeza anunció que el vuelo a Turquía se había retrasado. El juicio, al contrario de lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, no duró mucho. David impulsó metódicamente el caso del secuestrador de su hijo, con fría rabia. Y la culpa era evidente. Sofía fue pillada infraganti. La investigación del detective deshizo el nudo y facilitó el trabajo del fiscal. La sincera confesión de la madre de Sofía puso un gran punto final. Sofía no opuso resistencia durante las visitas, solo permaneció en silencio y bajaba la mirada. Como resultado de la investigación, recibió una condena tan larga como instigadora y principal responsable. Su madre recibió una condena menor como cómplice, aunque en un arrebato de arrepentimiento exigió que se aumentara su condena en lugar de la de su hija. El programador que prestó apoyo técnico durante las travesuras de Sofía también fue considerado responsable. Se libró de una condena leve. «Sabes, mi amor, creo que teníamos que pasar por esto», David comentó. «¿Por qué?», replicó Emma. «Porque me enamoré aún más de ti». Estaban tumbados en la arena. Los niños corrían por la playa, bajo los constantes gritos de Vera. Emma dijo por enésima vez: «David, perdóname por todos estos años de desconfianza». El sentimiento de culpa seguía sin abandonarla. David lo ignoraba como si nada hubiera pasado. «Cariño, ¿quieres que deje mi trabajo?» «Sí, pero ¿por qué lo has decidido de repente?
Me di cuenta de que la familia es más importante que cualquier trabajo. Recién casados. Tal vez deberían cuidar de sus niños, protestó Vera, interrumpiendo la conversación. De lo contrario, esa charla pronto se convertirá en ceniza. Los niños estaban tan quemados por el sol que parecían pequeños mulatos. Me enterrarán viva, siguió lamentándose la abuela. ¡Qué ataúd! Bueno, ¿por qué no? Ya has mimado a tus bisnietos, así que no me da miedo. Pronto tendremos otro, sonrió David. Si te ha gustado la historia, por favor apóyame con un botón de pulgar arriba. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para mí. Gracias de